Red Más Internacional. Bienvenidos, comienza aquí Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos a esta hora para conocer qué es noticia en el mundo y empezamos justamente con la actualización de una de las informaciones más importantes de este día. Hace unos años era inimaginable que Luis Inácio Lula da Silva terminara en el banquillo de los acusados. Era el presidente de Brasil, gozaba de popularidad y había obtenido para su país la sede del Mundial de Fútbol y la de los Juegos Olímpicos. Pero la realidad se fue conociendo y hoy Lula ha tenido que soportar un largo y tedioso juicio. Luego de más de 5 horas de exposición de argumentos y discusiones entre los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la suerte de Luis Inácio Lula da Silva prácticamente estaba definida. Previo a un nuevo descanso, 4 de los togados habían votado en contra del recurso interpuesto por sus abogados para evitar la prisión. La sesión comenzó a las 2 de la tarde, hora de Brasilia. En el primer segmento y antes de un receso de 30 minutos, 2 de los 11 magistrados habían votado. Edson Fachin lo hizo en contra, mientras que Gilmar Mendes sufragó a favor de salvar a Lula da Silva de ir a la cárcel. Pero mientras la sesión avanzaba en la capital brasilera, en Sao Paulo varios medios de comunicación le siguieron la pista al líder del Partido de los Trabajadores en su residencia. Los fieles seguidores del exmandatario lo esperaban en la sede del Sindicato de Trabajadores del Metal. Estoy aquí junto con mis colegas luchando por nuestro derecho democrático a votar por nuestro presidente. Pero horas antes, las calles de Sao Paulo y otras ciudades del país se habían convertido en el escenario perfecto para que miles de personas pidieran que a Lula lo enviaran a la cárcel. Con linternas, carteles y banderas de gran tamaño, muchos habitantes de Brasil pidieron que la justicia actuara para acabar con la corrupción en el país. La población está protestando por la justicia. Los brasileños están hartos de la violencia, de tanta impunidad. Queremos cambiar esto en Brasil. Los brasileños sabemos que esto cambiará si nos movilizamos. Salimos a la calle y lo exigimos. En julio de 2017, el juez Sergio Moro halló culpable a Lula da Silva de aceptar que la constructora OAS le renovara un lujoso apartamento en Guarujá a cambio de otorgarle contratos con la estatal petrolera Petrobras. El hombre que gobernó Brasil entre 2013 y 2010 fue condenado por esos hechos a 9 años y medio de prisión, sentencia que en enero de este año fue ratificada y además aumentada a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y las cosas no están fáciles allí. Antes de que comenzara esta trascendental sesión en la Corte de Brasil, varios militares lanzaron duras advertencias contra la impunidad. Los pronunciamientos fueron interpretados como una presión para lograr el encarcelamiento de Lula da Silva. A pocas horas del inicio de la sesión en el Supremo Tribunal Federal de Brasil para definir la suerte de Luis Inácio Lula da Silva, el comandante del Ejército General Eduardo Vilas Boas publicó el siguiente mensaje. Aseguro a la nación que el ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales. En otro trino, hizo la siguiente pregunta. En esta situación que vive Brasil, queda preguntar a las instituciones y al pueblo, ¿quién realmente está pensando en el bien del país y de las generaciones futuras y quién está preocupado solo por intereses personales? Poco después, otros generales publicaron mensajes similares. Una vez más, el comandante del ejército expresa las preocupaciones y anhelos de los ciudadanos brasileños que visten fardas. Estamos juntos, comandante. El ministro que cambia de opinión para beneficiar a un delincuente no es ministro, es comparsa. Corte que cambia decisión para beneficiar al criminal no es corte, es cuadrilla. Los trinos causaron revuelo en Brasil y en América Latina. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó enérgicamente las advertencias de uno de los militares. Repudiamos la amenaza de golpe de estado del general Luis Gonzaga Schroeder si el hermano Lula da Silva no va preso. América Latina es una región de paz. Cualquier amenaza contra nuestros hermanos es una amenaza contra todos. Defenderemos la democracia. Amnistía Internacional, por su parte, calificó dichos pronunciamientos como una amenaza al Estado de Derecho y una afrenta a la independencia de los poderes en Brasil. Pasamos a hablar ahora de las decisiones que se toman en los Estados Unidos. Donald Trump ordenó al Pentágono preparar la retirada de Siria. Espera que Arabia Saudita y que otros estados árabes envíen a sus propios soldados para buscar la paz en Siria. A veces es hora de volver a casa, es lo que aseguró el presidente Donald Trump haciendo referencia a los soldados estadounidenses que enfrentan en Siria al grupo terrorista Estado Islámico.
La Casa Blanca asegura que la misión militar contra el autodenominado Estado Islámico está llegando a su fin. Sin embargo, aseguran que Estados Unidos y sus aliados siguen comprometidos en eliminar los bastiones de ISIS en Siria, que aún no han podido ser erradicados por las fuerzas especiales de la coalición de 60 países liderada por Estados Unidos. Actualmente hay 2.000 soldados estadounidenses en Siria. Trump ha sido muy crítico con el gasto militar de Washington en Oriente Medio desde el inicio de la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Asegura que en los últimos 17 años Estados Unidos ha gastado $7 billones en la región a cambio de muerte y destrucción, por lo que considera que es hora de devolver a las tropas. 340.000 muertos han dejado 7 años de guerra en Siria. Por ahora se desconoce la fecha del retiro de las tropas. Trump también ordenó el envío inmediato de la Guardia Nacional a la frontera con México para combatir la inmigración ilegal. El anuncio se hizo a través de la secretaria de Seguridad Nacional, quien aseguró estar trabajando en conjunto con los gobernadores de los estados limítrofes para desplegar de inmediato a la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México. El presidente ha ordenado que el personal de la Guardia Nacional sea desplegado en la frontera sur. El Departamento de Defensa, como saben, ha apoyado durante mucho tiempo los esfuerzos para proteger las fronteras de nuestra nación. Aseguró que su departamento trabajará en conjunto con el Pentágono y autoridades para poner el plan en marcha lo antes posible. Esperamos que el despliegue comience inmediatamente. Continuaré teniendo conversaciones con los gobernadores hoy. Como saben, se hace a través de un memorando. Por lo tanto, estamos trabajando con prisa para acordarlo. Trump lleva días lanzando fuertes críticas contra México y otros países latinoamericanos por la presencia de una caravana de inmigrantes de la región en busca de asilo en Estados Unidos. La Guardia Nacional permanecerá en la frontera colaborando con la patrulla fronteriza hasta que se apruebe una legislación que solucione la crisis migratoria. Por ahora, la Casa Blanca trabaja en una nueva propuesta sobre inmigración, después de que esta semana Trump diera por muerto el programa de acción diferida conocido como DACA, que ampara a más de 800.000 soñadores de la deportación. Nos vamos a pausa. Al regresar hablamos, entre otras noticias, de Martin Luther King, el hombre que tenía un sueño. Ya regresamos. Buenas noches. Cifras conocidas por Red Más Noticias señalan que en los 3 primeros meses del año se han disparado las cifras de los principales delitos que afectan a los bogotanos. En solo una hora se están robando 4 celulares en Bogotá. Además, en una hora también roban a 4 ciudadanos y en promedio, en una hora también se hurtan los delincuentes 13 bicicletas en Bogotá. Los detalles de esta noticia y la opinión de expertos en seguridad en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Ya de regreso y continuamos con la información. Una youtuber molesta con la plataforma fue quien perpetró el ataque en su sede de California. Aseguró haber sido censurada por YouTube. Con 39 años, de origen iraní, decidió perpetrar el tiroteo que dejó 3 personas heridas y posteriormente se quitó la vida. Me están discriminando y filtrando en YouTube y no soy la única. Recientemente también atacaron mi canal persa Nassim Sabs y si van a ver mis videos, verán que en los nuevos apenas tengo vistas y en los viejos, que solían tener muchas vistas, dejaron de tenerlas. Esto se debe a que estoy siendo filtrada. Y otra cosa, restringieron la edad de mi video de entretenimiento. Era lo que aseguraba la youtuber de origen iraní Nassim Aghdam. Con 39 años buscaba promover la vida vegana y la lucha contra la crueldad animal en sus videos, que además de su pasión, empezaron a convertirse en una fuente de ingresos. Muchas cantantes como Nicki Minaj, Miley y muchas otras que tienen cosas sensuales tan inapropiadas para que los niños las vean, no tienen restricciones de edad. Pero mi video de ejercicios tiene restricciones de edad. Esto es lo que están haciendo los fines de semana activistas y muchas otras personas que intentan promover una vida saludable, humana e inteligente.
Todo fue diferente cuando YouTube habría cambiado los filtros de sus videos y aseguró empezar a perder seguidores, por lo que acusó a la compañía de censurarla en su plataforma. Su familia notó que su actitud cambió y el fin de semana reportaron a la policía su desaparición. La mujer de origen iraní no tenía millones de suscriptores en YouTube. Según su web, tenía 4 canales, uno en la lengua oficial de Irán, otro en turco y uno en inglés donde subía su arte manual. Sumándolos, tenía 100.000 suscriptores. Sin embargo, sí tenía videos con millones de reproducciones. Generalmente sus publicaciones trataban sobre veganismo, vida sana, algunos sobre moda, danzas y animales. Vivía en esta zona tranquila. Sus vecinos aún no pueden creer que la mujer que veían casi a diario era quien encabezaba los diarios con el tiroteo que perpetró en la sede de YouTube en California. No, ella era callada, era realmente gente silenciosa. Es triste, es muy triste. Supongo que uno nunca sabe quién vive al lado, ¿verdad? Lo siento por todos ellos. Son maravillosos, personas geniales, ¿sabes? Quiero decir, no sé, estoy triste. Aghdam se describía a sí misma como artista, activista y atleta vegana. Su cuenta en YouTube fue suspendida después del tiroteo y sus cuentas en Facebook e Instagram también fueron cerradas. Nasim Aghdam fue identificada como la autora del tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, California, donde 3 personas resultaron heridas. La youtuber se suicidó en las instalaciones. Historia más increíble. Y hoy se conmemoran los 50 años del asesinato de Martin Luther King, recordado por su lucha en la búsqueda de la igualdad y la justicia social, considerado la voz y el ícono de la comunidad negra del siglo XX en América. I have a dream. Un discurso que pasó a la historia en su intento de cambiarla. I still have a dream. Fue el discurso pronunciado por Martin Luther King, sinónimo de la lucha por los derechos civiles. El 28 de agosto de 1963 este era el panorama durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Había más de 250,000 manifestantes. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Martin Luther King fue uno de los rostros más representativos, además de marcar la década de los 60. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Su retórica y experiencia como reverendo lo ayudó a unificar las voces que exigían el fin del racismo en un momento donde la segregación y la división protagonizaban el día a día de los ciudadanos. En 1964, cuando tenía 35 años, ganó el Premio Nobel de Paz, convirtiéndose en el galardonado más joven por su resistencia no violenta contra la segregación racial. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, en el estado de Georgia, y fue asesinado a los 39 años en el balcón del Hotel Lorraine en Memphis en 1968. Medio siglo después sigue siendo recordado por su lucha, por su esfuerzo y por su legado. Martin Luther King, el ícono de la lucha pacífica por los derechos civiles, quien soñó y expresó justicia y equidad.
Pues así es, Martin Luther King, el hombre que luchó por los derechos civiles de los afrodescendientes, el hombre del famoso I Have a Dream. Hablamos de él hoy aquí en Red Más Internacional, lo vamos a recordar, a conocer su legado y bueno, qué tanto de ese legado hoy se mantiene vigente no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Saludamos a nuestro invitado Gabriel Clavijo, internacionalista, quien nos va a acompañar en esta charla. Gabriel, qué bueno verlo otra vez y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que para poder conducir bien esta conversación acerca de un hombre que aportó tanto a la humanidad, pues es interesante empezar como de atrás para adelante. ¿Qué pasaba en el Estados Unidos de la década de los 50 en lo que tiene que ver con el racismo, con los derechos civiles? Realmente Estados Unidos era la continuación de una política desde su independencia, donde si bien triunfó el norte en la Guerra de Secesión, conservó unos imaginarios racistas y segregacionistas a su población negra. Entonces, definitivamente había una política de segregación racial efectiva, con unas leyes que permitían la segregación tanto en el ámbito legal, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de espacios culturales y sociales, y efectivamente, pues, la población negra nunca existió de facto en Estados Unidos y nunca fue tomada en cuenta. Además, hubo muchísimas prácticas de violencia, habían grupos como el Ku Klux Klan, los hermanos de la sangre y los hermanos de la raza, que eran grupos blancos que trataban sobre la supremacía de los White Anglo-Saxon and Protestant, los WASP, el pueblo anglosajón, blanco y protestante. Entonces, Estados Unidos, para los blancos, los negros prácticamente no existían. ¿Y en qué momento y cómo empezó a emerger Martin Luther King como ese líder carismático que terminó siendo después? Martin Luther King viene de la herencia de Martin Luther King Sr., su padre, un pastor bautista, y él heredó también esas políticas, empezó a estudiar Derecho en Georgia, un estado del sur, del Deep South, del sur profundo, y efectivamente empezó a ver cómo estas dinámicas empezaban a afectarlo directamente a él. Él tomó muchísimo de la filosofía, de la acción colectiva y la acción no violenta que ejerció Gandhi en la India. Y él tomó estas prácticas y las revirtió al caso norteamericano. Que por eso quería preguntarle, hagamos una pausa allí porque me parece interesante. Su método era el de la desobediencia civil no violenta como medio de protesta. ¿Cómo funcionaba eso? Hay que tener en cuenta que no es que dé la otra mejilla y se deje hacer de todo. No es hasta allá. No es esto. Es una visión que se ha tenido muy equivocada de esta forma de resistencia política. Realmente la acción no violenta es una acción que se vive en varios pasos y en varias formas de acción coordinada para deslegitimar la acción del Estado y deslegitimar la coerción como una forma de presión. La primera de ellas, por ejemplo, es que dentro de los militantes de la acción política no violenta está la preparación psicológica y física para el maltrato. Ellos eran entrenados física y psicológicamente para ser abusados por los blancos. Y resistir. Entonces, podía ser que se iban a una cafetería de blancos y los golpeaban, les tiraban la comida, los insultaban y ellos se quedaban quietos. Es una posición de tremendo valor y de tremendo coraje. ¿Por qué? Porque en la medida de no reaccionar frente a la violencia, el mecanismo de violencia, es deslegitimado. Por lo tal, la violencia es inexistente y la acción que quieren hacer, pues simplemente pierde todo valor. Entonces es una acción muy inteligente para destruir los argumentos de la población blanca. Otro, por ejemplo, es la acción coordinada para crear asociaciones civiles paralelas al Estado opresor, que cumplan las funciones de ese Estado. Por ejemplo, escuelas para negros que no estaban dentro del sistema educativo norteamericano, sistemas de transporte público que no estaban bajo la supervisión de las alcaldías de las ciudades. Habían otras acciones como, por ejemplo, crear acciones políticas de denuncia frente a las acciones de violencia, es decir, tener un cubrimiento publicitario muy grande donde se viera reflejada que esa violencia que estaban ejerciendo sobre ellos era realmente innecesaria y abusiva. Quienes quedaban mal eran los perpetradores de la violencia. El que estaba agrediendo a quien no le estaba respondiendo a esa agresión. ¿Cuál es, Gabriel, la historia detrás de ese día, de ese momento en el que Martin Luther King
pronuncia su famosísima frase de I have a dream, yo tengo un sueño. El discurso de I have a dream es la culminación y es el epítome del movimiento de los derechos civiles. Los derechos civiles son un conjunto de acciones coordinadas basados en la cultura de la no violencia y la acción colectiva no violenta para deslegitimar y desengranar la acción violenta del Estado norteamericano. Empezó en el año 55 con el boicot a los buses de Montgomery, en Georgia, con la famosísima y muy célebre Rosa Parks, que fue esta mujer afrodescendiente que al estar sentada en un bus de población blanca no se quiso parar para ceder el puesto a un ciudadano blanco, fue golpeada, humillada, metida en la cárcel, pero jamás dio su brazo a torcer. Esta mujer, Rosa Parks, es la madre del movimiento de derechos civiles con otros, Talcott Aberthy, por ejemplo, otros participantes. Ahora, esta serie de acciones, incluyendo el boicot dentro de la no violencia, los boicots, o sea, el no consumo de productos blancos, el no usar transporte público blanco, el no educarse con libros blancos, eso se llaman boicots, desengrana el poder blanco sobre la población negra. Es un instrumento de poder que desengrana los instrumentos de coerción. Es sumamente potente y la gente tiene que entender que la no violencia es el instrumento más potente que existe frente a una reclamación política, muchísimo más potente que la violencia como tal. Ahora, estos movimientos desencajaron o desengranaron en el 64 en el discurso de I Have a Dream, donde Martin Luther King enaltece la unión del pueblo blanco y el pueblo negro. Además, este movimiento de los derechos civiles no es un movimiento único, habían otros movimientos mucho más beligerantes como el movimiento de la superioridad negra y la nación del Islam de Malcolm X, que es otro de los grandes exponentes de la supremacía o del poder negro, y posteriormente el movimiento de las Panteras Negras en los años 70, que vienen acá, y I Have a Dream es casi como la elevación de Martin Luther King a la historia. Casi. Sin lugar a dudas, pero entonces ahora trasladémonos al momento actual, después de conocer esta historia tan interesante de lo que hay detrás de todos los logros de Martin Luther King. Ese legado hoy se podría decir que se está eclipsando bajo el gobierno de Donald Trump, que tiene desde todo punto de vista un discurso muy racista, un discurso muy de discriminación. Efectivamente, el movimiento de los derechos civiles es enfocado únicamente a la población negra que ya tiene sus derechos garantizados, pero hay nuevos focos o nuevas formas de discriminación, los latinos, los nuevos inmigrantes, que están viendo desnaturalizado estas victorias democráticas que tuvo la historia del pueblo norteamericano. Realmente Donald Trump es un exponente de la población WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, posiblemente es muy simpatizante de las políticas unionistas y de las políticas tradicionalistas del republicanismo blanco en Estados Unidos, lo cual borra un poco los logros conseguidos de igualdad, sobre todo legal y política, de la población negra. Bueno, pues así, entendiendo la historia, recordamos hoy a Martin Luther King, su legado, saber qué ha pasado, qué puede venir de ahora en adelante cuando cambian los líderes en el mundo y pues hay cosas que ya no continúan siendo igual con esos logros del pasado. Gabriel Clavijo, internacionalista, gracias por esta buena charla hoy con nosotros aquí en Red Más Internacional. Gracias por la invitación, Paula. Y seguimos nosotros con la información. 4 personas fueron detenidas en Ecuador tras la explosión de un artefacto en la frontera con Colombia. Por su parte, la Fiscalía colombiana informó que los periodistas secuestrados hace más de una semana en la zona limítrofe estarían en el vecino país. La Fiscalía de Ecuador informó que producto de varios allanamientos, 2 personas fueron aprehendidas en el sector Villa Bonita y otras 2 en los cantones Río Verde y Palestina en la frontera con Colombia. El ministro del Interior del país vecino, César Navas, confirmó que de los capturados 3 son ecuatorianos y 1 colombiano. La policía desplegó un operativo en los alrededores del puente de la parroquia Viche tras un ataque con explosivos ocurrido en las últimas horas. El hecho no dejó heridos ni daños estructurales, pero ocurrió en la provincia de Esmeraldas, en donde hace más de una semana fueron secuestrados 3 integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio. El fiscal colombiano Néstor Humberto Martínez se pronunció sobre el tema. Los periodistas ecuatorianos estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana.
Las autoridades ecuatorianas con quienes yo mantengo una relación muy fluida afirman que estarían en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano. Familiares de los secuestrados le pidieron al gobierno de Colombia que se involucre directamente en las labores para lograr la liberación de sus seres queridos. Nos vamos a una pausa, regresamos en minutos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. No hubo necesidad de que Lionel Messi anotara en la victoria 4-1 del Barcelona a la Roma en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Y en la otra llave, sorpresa. El Liverpool venció 3-0 al favorito Manchester City. Los goles y las mejores jugadas en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Red Más Internacional. El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, una vez más arremetió en contra del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esta vez lo llamó cabeza hueca. No es la primera vez que Duterte ataca a Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El último cruce de palabras entre estos dos diplomáticos tuvo lugar el pasado 9 de marzo, luego de que Duterte amenazara con abofetear a una relatora del alto comisionado de Naciones Unidas por haber denunciado las ejecuciones extrajudiciales durante la campaña gubernamental contra las drogas en Filipinas, que ya deja más de 4.000 muertos. Estos ataques no pueden pasar desapercibidos. El Consejo de Derechos Humanos debe tomar una fuerte posición. Esto es absolutamente vergonzoso, que el presidente de un país hable de esta manera, utilizando el lenguaje más sucio contra una relatora que es muy respetada. Al-Hussein aconsejó someter a Duterte a una evaluación psiquiátrica. Y la verdad lo hace creer a uno que el presidente de Filipinas necesita someterse a algún tipo de evaluación psiquiátrica. Este tipo de comentarios son realmente inaceptables, inaceptables. 3 semanas después de este rifirrafe, Duterte le respondió a Al-Hussein: Comisionado, hijo de puta, ¿necesito ir al psiquiatra? El psiquiatra me ha dicho, está usted bien, solo es arrogante y mal hablado, pero a quien le critica, dígale que pienso que tiene la cabeza hueca. Duterte se burló del físico de Al-Hussein. Tiene una gran cabeza, pero está vacía. No hay materia gris entre sus orejas, ni siquiera puede mantener los nutrientes para que le crezca el pelo. Por eso se está quedando calvo. Esta no es la primera vez que Duterte se ve envuelto en este tipo de polémicas. El presidente filipino se ha comparado con Hitler y admitió que mató a puñaladas a una persona cuando tan solo tenía 16 años. El grupo de inteligencia israelí capturó una embarcación en la que viajaban 10 palestinos pertenecientes al grupo de la Yihad Islámica. Los terroristas tenían como objetivo entrar a territorio israelí. La Marina israelí, apoyada por el grupo de inteligencia Shin Bet, interceptó una barcaza proveniente de Gaza, la cual había traspasado los límites marítimos. En un operativo nocturno, el Ejército de Defensa de Israel capturó a 10 presuntos terroristas palestinos, pues según Israel estaban recopilando información para planear un ataque a un buque de la Marina. Según la información de inteligencia, los detenidos son residentes de Rafa, al sur de la Franja de Gaza, y entre ellos está Amin Yuma, de 24 años, quien pertenece al grupo terrorista de la Yihad Islámica. Yuma confesó que el plan era chocar contra la embarcación de la Marina israelí, asaltar la nave y secuestrar soldados para luego canjearlos por prisioneros palestinos, plan que fue frustrado por la Marina israelí. A un mes de conocerse el caso del envenenamiento del doble agente ruso, el Reino Unido rechazó una investigación conjunta con Rusia. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y el Reino Unido están congeladas luego de que el gobierno británico culpara a Moscú de participar en el envenenamiento del agente doble Sergei Skripal. Hoy, un mes después de conocerse el caso de Skripal y luego de que el Reino Unido expulsara diplomáticos rusos como primera sanción al Kremlin, el gobierno de Vladimir Putin sugirió una investigación conjunta del caso con el Reino Unido, sugerencia que el gobierno británico rechazó. A la expulsión de diplomáticos rusos de su territorio también se sumaron potencias como Estados Unidos y Alemania.
No esperamos nada, solo aguardamos por el momento en el que finalmente el sentido común salga victorioso y las relaciones internacionales dejen de recibir el daño del que estamos siendo testigos. No es solo sobre lo de Skripal, sino sobre otros asuntos internacionales. El grupo de científicos que adelanta la investigación del caso Skripal aseguró que aunque sí se trató de un agente Novichok, no pueden confirmar el país de procedencia de dicha poción. Por medio de análisis científicos que hemos realizado con expertos de todo el mundo, podemos asegurar 100% que el agente nervioso pertenece a la familia Novichok, de grado militar. Nosotros entregamos esta información a la policía y al gobierno británico y nuestras funciones van hasta acá. No es nuestra labor informar quién elaboró este agente nervioso o de hecho de dónde proviene. Tras estas declaraciones, el gobierno de Rusia convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está pautada para este jueves 5 de abril en la sede del organismo en la ciudad de Nueva York. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para sellar su alianza con un acuerdo nuclear. Previo a la cumbre entre los presidentes de Irán, Turquía y Rusia, que se llevará a cabo en la ciudad de Ankara para tratar la situación en Siria, los mandatarios Erdogan y Putin se reunieron antes del certamen para celebrar la construcción de una planta de energía nuclear. Queridos amigos, tenemos un objetivo muy ambicioso, el cual es encargar el primer reactor nuclear para el 2023, año que se celebrará el aniversario 100 del establecimiento de la República de Turquía. La construcción de la planta se logró gracias a una cooperación conjunta entre los dos países. Ahora la cifra acordada por el momento es de 20.000 millones de dólares, pero creo que esta inversión superará los 20.000 millones. Mi amigo, el presidente ruso Vladimir Putin, hizo grandes esfuerzos para traer tal inversión a nuestro país. Vladimir Putin aprovechó la reunión para enviarle un mensaje contundente a los países de Occidente sobre su plan armamentista. En el ámbito militar, nuestra prioridad es cumplir un contrato para suministrar a Turquía los sistemas de misiles S-400 Trump. Esperamos que la próxima reunión de una comisión gubernamental específica discuta minuciosamente los suministros futuros de la producción militar moderna de Rusia. Rusia encuentra en Turquía un gran aliado en todos los ámbitos, especialmente en el militar, en momentos en los que países como el Reino Unido y Estados Unidos han decidido congelar las relaciones diplomáticas por la muerte del espía Sergei Skripal. El edificio en la capital sueca, en donde están instaladas las embajadas de Argentina, Portugal y Túnez, fue blanco de un incendio provocado. El sospechoso ya está bajo custodia. La policía de Estocolmo, capital de Suecia, arrestó a un hombre que al parecer sería el culpable de provocar un incendio en el edificio diplomático, en donde las embajadas de Argentina, Portugal y Túnez tienen sus sedes. La alarma contra incendios se activó cerca del mediodía hora local. El edificio fue evacuado en su totalidad en cuanto 20 unidades de bomberos llegaron al lugar de los hechos para apagar las llamas. Continuamos con nuestra labor en el lugar de los hechos, la cual es asegurar la escena del crimen. Hemos comenzado una investigación por incendio provocado. El sospechoso, quien se encuentra bajo custodia, fue capturado por la policía local 2 horas después del incidente, que ya deja 14 heridos. Y volvemos a esta hora con el hecho internacional del día, del que seguimos muy atentos. Hace unos años era inimaginable que Luis Ignacio Lula da Silva terminara en el banquillo de los acusados. Era el presidente de Brasil, gozaba de popularidad y había obtenido para su país la sede del Mundial de Fútbol y también la de los Juegos Olímpicos. Pero la realidad se fue conociendo y hoy Lula ha tenido que soportar un largo y tedioso juicio. Por ahora se sabe que 5 jueces del Tribunal Supremo han votado en su contra. Es decir, que Lula enfrentaría una pena de cárcel de 12 años y 1 mes. Luego de más de 5 horas de exposición de argumentos y discusiones entre los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la suerte de Luis Ignacio Lula da Silva prácticamente estaba definida. Previo a un nuevo descanso, 4 de los togados habían votado en contra del recurso interpuesto por sus abogados para evitar la prisión. La sesión comenzó a las 2 de la tarde, hora de Brasilia. En el primer segmento y antes de un receso de 30 minutos, 2 de los 11 magistrados habían votado. Edson Fachin lo hizo en contra, mientras que Gilmar Mendes sufragó a favor de salvar a Lula da Silva de ir a la cárcel.
Pero mientras la sesión avanzaba en la capital brasilera, en Sao Paulo varios medios de comunicación le siguieron la pista al líder del Partido de los Trabajadores en su residencia. Los fieles seguidores del exmandatario lo esperaban en la sede del Sindicato de Trabajadores del Metal. Estoy aquí junto con mis colegas luchando por nuestro derecho democrático a votar por nuestro presidente. Pero horas antes, las calles de Sao Paulo y otras ciudades del país se habían convertido en el escenario perfecto para que miles de personas pidieran que a Lula lo enviaran a la cárcel. Con linternas, carteles y banderas de gran tamaño, muchos habitantes de Brasil pidieron que la justicia actuara para acabar con la corrupción en el país. La población está protestando por la justicia. Los brasileros están hartos de la violencia, de tanta impunidad. Queremos cambiar esto en Brasil. Los brasileros sabemos que esto cambiará si nos movilizamos. Salimos a la calle y lo exigimos. En julio de 2017, el juez Sergio Moro halló culpable a Lula da Silva de aceptar que la constructora OAS le renovara un lujoso apartamento en Guarujá a cambio de otorgarle contratos con la estatal petrolera Petrobras. El hombre que gobernó a Brasil entre 2013 y 2010 fue condenado por esos hechos a 9 años y medio de prisión, sentencia que en enero de este año fue ratificada y además aumentada a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y atentos a la suerte de Lula da Silva para informarles a ustedes. En cualquier momento llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.